Deseamos que hoy estés teniendo un día en bendición. Dice la palabra de Dios: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 12:2. Bienvenido, compartimos contigo el siguiente devocional. Te dejamos con uno de nuestros colaboradores. Esto es Empoderamiento. Hoy en el devocional con el Espíritu Santo compartiré contigo la valentía de la fe del reino. En Juan capítulo 2, verso 11 nos dice: este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Padre, te doy gracias por la palabra que tú das a través de este devocional. Oro creyendo que cada uno de tus discípulos, de tus hijos amados, reciben con fe esta palabra, Señor. Dales entendimiento para que esta palabra produzca un fruto maravilloso, un cambio en su fe. En el nombre de Jesús, creo que la fe del reino es una fe valerosa. Amén y amén. La fe no es creer a ciegas, es confiar sin reservas. Una fe que no se rinde, porque sabe que la circunstancia actual es temporal y no equivale a la realidad completa y definitiva. La valentía no es ausencia de temor, la valentía es la seguridad y convicción para pasar el temor. Cuando vamos a empezar un proyecto, cuando vamos a dar un paso de fe, siempre tendremos temor. El obstáculo del temor se parará frente a nosotros para que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Pero la fe del reino trae en sí misma una valentía sobrenatural, porque es la misma fe de Dios, es la misma valentía de Dios. Cuando Josué le dijeron que tenía que conquistar la tierra, le dijeron que él iba a reemplazar a Moisés, Dios mismo tuvo que aparecérsele. Yo creo que él sintió temor. Somos humanos y siempre sentiremos temor, pero no nos quedaremos detenidos por el temor. Dios se aparece a nuestras vidas como a Josué y le habló y le dijo: yo estaré contigo. Solo te pido que seas valiente y te esfuerces. 3 veces se lo dijo. Le dijo: te he dado una fe valiente y esforzada. Así que nada te podrá hacer frente. El mismo Dios estaba quitando el temor. Cuando tienes la fe del reino, aunque sientas temor, tú vas a seguir creyendo en la palabra que Dios te ha dado. La valentía es muy importante en la práctica de la fe, porque la vida está hecha de pruebas, sufrimientos y dificultades, y necesitamos valor para afrontar esas tormentas. Dios realiza grandes milagros en nuestra vida para animar nuestra fe, pero debemos creer en depositar nuestra fe en Él y no en sus obras. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, fue una de las señales para que sus discípulos creyeran en Él, no en la obra que Él había hecho. El propósito de un milagro es que creamos en Él y no pongamos la fe en las maravillas que Él hace. Muchas personas se desaniman porque ponen la fe en el milagro y no en Jesús. Como aquel hombre que vino a Jesús para que su hijo fuera liberado. Y Jesús permitió que los discípulos oraran. Marcos 9, 17 al 27 relata la historia de ese padre que llevó a su hijo, pero sus discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y Jesús los exhortó y les dijo: por su poca fe, ellos eran inexpertos en usar la fe del reino. El padre, al ver que su hijo no fue libre, se entristeció, se desanimó. ¿Cuántas veces viene el desánimo porque tú no ves el obrar de Dios? ¿Sabes? Cuando tú pones tu fe en el milagro, tú pones tu fe en la obra de Dios y no en el Dios que hace el milagro, viene el desánimo a tu vida. Hoy el Señor te está
dando esa fe del reino, esa fe valiente, esa fe que cree aun cuando el resultado no se ha visto, esa fe que sigue la luz aun cuando está la oscuridad de la tormenta. En Mateo 7, 19 al 21, los discípulos le preguntaron que por qué no podían liberar al joven. Y Jesús les responde: por su poca fe. Pero tú sabes lo que dice la palabra, que Jesús vino y liberó al joven. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, cuando Jesús llegó, ese padre puso la fe en Jesucristo, no en lo que él podía hacer por él, y creyó en él. Porque todo lo que existe es hecho para él, en él y por él. Así que, amado amigo, hoy necesitas creer que Dios ha puesto en ti una fe valiente. La fe del reino no evade los problemas o los desafíos de la vida, sino que los acepta como una parte vital y necesaria de la vida de la fe. Dios nos permite pasar por diferentes dificultades para nuestro bien y para su gloria. Mire en Hechos 27, 21 al 26. El apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, sufrió un naufragio. El barco donde iba se hizo pedazos. Y así fue que llegó a la isla de Malta, donde una serpiente lo mordió. Pero él, sacudiendo la mano en el fuego, la serpiente lo soltó. La gente pensaba que él moriría de algo malo, que estaba escapando de Dios porque salía de un problema y se metía en otro. Pero, amado, la fe del reino es una fe valiente. Y él sabía que no había ningún juicio con Dios. Él sabía que Dios lo estaba ayudando y que todo propósito toda prueba trae un propósito. Y fue gracias a que se rompió el barco que llegaron a la isla de Malta. Y gracias a esa serpiente que se le pegó al brazo y nada le pasó, fue que conoció a un hombre muy rico de la isla. Y ese hombre tenía un padre que estaba enfermo, el cual fue sanado porque Pablo oró. Dios siempre tiene un propósito en cada prueba. Así que esa prueba que estás pasando, la vas a pasar con valentía y va a ser para tu bien y para la gloria de Dios. Bendiciones para todos. Su amigo, el pastor Daniel Piedras desde Bogotá, Colombia, les envía un abrazo para todos ustedes. Recuerden compartir este devocional en sus muros. Ayúdenme a esparcir la palabra, la semilla que llegue a cada corazón. Bendiciones. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.